A estas almas se les han dado innumerables oportunidades a través de múltiples encarnaciones. Cada vida ofrecía posibilidades de elegir el desarrollo en lugar del estancamiento. Dirigir la atención a las dimensiones superiores en lugar de permanecer en las inferiores. Pero a través de innumerables pequeñas decisiones, la dirección siempre fue hacia abajo o hacia los lados, nunca arriba, hasta que finalmente se acabó el tiempo asignado para el depósito y se está viviendo la última encarnación antes de la disolución definitiva. Blavatsky enseñó que este proceso no es arbitrario ni cruel. Es una ley natural que opera en niveles espirituales, tal como las leyes naturales operan en niveles físicos. Así como un cuerpo que no desarrolla fuerza mediante el uso eventualmente se atrofia, un alma que no desarrolla conciencia espiritual a través de vidas eventualmente se disuelve, no como castigo, sino como consecuencia natural de no utilizar capacidades que le fueron otorgadas. El universo no sostiene indefinidamente formas que no cumplen su propósito. Y el propósito del alma individual es evolucionar hacia la unión consciente con lo divino. No lograr un progreso mensurable a lo largo de un ciclo determinado da como resultado el reciclaje de elementos, para que puedan ser utilizados en nuevos intentos de individualización. Y la disolución no es una aniquilación completa. Los principios inferiores que constituían la personalidad se disuelven de todos modos después de cada muerte. Ko. El cuerpo físico se descompone. El cuerpo etérico se dispersa. Las emociones y los deseos se agotan gradualmente en lo que las tradiciones llaman kama loka o plano astral inferior. Incluso el maná inferior eventualmente se disuelve después de extraer la esencia de las experiencias de la vida. En un alma exitosa, esta esencia se transfiere a maná superior que persiste, pero en un alma que falla, no hay maná superior funcional para recibir la transferencia. Entonces, la esencia se pierde. Y lo que debería haber sido el comienzo de una individualización permanente, simplemente regresa a elementos no individualizados. Pero la mónada divina, la chispa del Atma que anima la forma, no se pierde, devuelve la fuente cósmica y eventualmente surgirá nuevamente en un nuevo intento de individualización, a través de un nuevo ciclo de evolución partiendo de etapas mucho más primitivas. No hay recuerdos de fracasos anteriores, no hay continuidad del ego, es literalmente un nuevo comienzo. Como si la personalidad fallida nunca hubiera existido excepto como una experiencia transitoria sin consecuencias duraderas. Y surge la pregunta de cuántas encarnaciones se conceden antes de que el alma sea considerada fallida. Blavatsky indicó que la cifra no es universalmente fija, pero varía según el ciclo evolutivo más amplio en el que se inserta la humanidad. En la era actual, el ciclo es de aproximadamente 777 encarnaciones, número que tiene un significado tanto simbólico como literal en la numerología esotérica, pero no debe tomarse como un conteo mecánico preciso. Es otra indicación más de la inmensidad de las oportunidades, cientos de vidas a lo largo de miles o millones de años de tiempo terrestre. Tiempo más que suficiente para que cualquier chispa con un mínimo potencial desarrolle una individualización permanente. Y a través de este vasto ciclo, el alma pasa por diferentes etapas de desarrollo. Las primeras encarnaciones ocurren en formas de conciencia muy primitivas. Aprender lecciones básicas de separación ambiental, de acción y consecuencia a niveles más rudimentarios. Poco a poco, la complejidad aumenta. Las formas se vuelven más sofisticadas, la conciencia se expande, hasta que finalmente se alcance el punto en el que la individualización permanente sea posible, donde el manas superior puede comenzar a despertar, y se puede establecer conexión con Buddhi. Este punto crítico suele ocurrir en encarnaciones que reconocemos como humanas, no necesariamente en la forma actual del Homo sapiens, pero en etapas donde aflora la autoconciencia y la capacidad de reflexión abstracta. Y aquí es donde comienza la verdadera toma de decisiones. No elijas conscientemente en el sentido del libre albedrío, pero es la dirección de la atención y la energía lo que determina si el desarrollo continuará hacia la inmortalidad o se estancará en niveles inferiores. Y a través de múltiples encarnaciones humanas se establece un patrón. El alma que progresa muestra señales, incluso en encarnaciones difíciles. Hay momentos de aspiración a algo más elevado, hay cuestionamientos sobre el significado. Hay una búsqueda de la verdad más allá de las apariencias. Hay un desarrollo gradual de la compasión y la sabiduría. No linealmente. Hay regresiones y estancamientos temporales, pero la tendencia general es alcista. Los principios superiores se fortalecen gradualmente. Se establecen conexiones entre niveles. La individualización avanza, pero un alma fallida muestra el patrón opuesto. Incluso cuando se presentan oportunidades, no hay una respuesta real.
Puede haber una imitación superficial del desarrollo, adopción de creencias religiosas porque la cultura lo exige, participación en rituales porque es socialmente esperado, pero no hay una auténtica transformación interna. No hay despertar del manas superior. No existe un establecimiento de valores que trasciendan el interés personal inmediato. Vida tras vida pasa y el alma permanece esencialmente en el mismo nivel de conciencia, hasta que se acabe la reserva del tiempo. Y también hay signos físicos que las tradiciones esotéricas asocian con las almas en la etapa final. No son signos que un observador casual pueda utilizar como diagnóstico definitivo. Pero hay indicios sutiles que un practicante entrenado en la percepción de energías sutiles puede detectar. Blavatsky describió que el aura de una persona cercana a la segunda muerte tiene una cualidad específica: falta de luz en niveles superiores. Los colores provienen principalmente de los chakras inferiores: rojos de supervivencia física, naranjas del deseo emocional, amarillos con mentalidad concreta, pero ausencia casi total de azules de devoción espiritual, índigos de intuición o violetas de conexión con lo divino. Y también hay una cualidad en los ojos que los místicos a través de los tiempos han notado, no exento de persona en meditación profunda donde el ego trascendió temporalmente, pero vacío de ausencia. Como mirar por las ventanas de una casa abandonada. La forma está presente, pero la vida que debería animar no. Hay inteligencia animal en acción. Hay capacidad para navegar en el mundo físico y social, pero hay una falta de profundidad, de la presencia de algo más allá de la personalidad superficial, como si las luces estuvieran encendidas pero no hubiera nadie en casa en niveles que realmente importan para la continuidad del alma individual. Y Blavatsky adverbió: estaba en contra de utilizar estos signos para juzgar o rechazar a las personas. En primer lugar, porque el reconocimiento genuino requiere percepción a niveles sutiles que pocos desarrollan, y la tendencia del ego es proyectar juicios basados en disgustos personales o diferencias superficiales. Etiquetar a alguien como alma fracasada porque no comparte valores ni intereses es un grave error. En segundo lugar, incluso si el reconocimiento es necesario, la compasión es una respuesta apropiada, ni condena ni evasión. El alma, al final del ciclo, está experimentando una tragedia aunque no sea consciente de ello. Merece amabilidad, no crueldad adicional. Y lo más importante, nadie es responsable de juzgar el estado de ánimo de otra persona. Solo los maestros con percepción directa de los planos causales pueden evaluar con certeza. Y estos maestros no comparten esas valoraciones a la ligera. El conocimiento se utiliza solo cuando es necesario para tomar decisiones sobre la instrucción espiritual de los estudiantes, determinar si el alma tiene la capacidad de progresar en un camino específico o si necesita un enfoque diferente, pero nunca etiquetar o excluir. Y también se reconoce que hasta el último momento de la última encarnación existe la posibilidad de transformación. Blavatsky enseñó que hay casos raros en los que un alma que estaba al borde de la disolución tiene un despertar repentino, catalizado por un sufrimiento extremo o un encuentro con el maestro o la gracia misteriosa de fuerzas superiores. Y en un momento de despertar, de repente se establece una conexión que no se ha establecido durante siglos de oportunidades. Manas superior se ilumina. Buddhi responde, y el alma que estaba a punto de disolverse se salva, no completamente desarrollado, pero con una base establecida que le permita continuar en el próximo ciclo. Estos casos son raros, no deberían esperarse que sean la norma, pero demuestran que hasta el fin absoluto opera la misericordia cósmica. Ningún alma es abandonada arbitrariamente, se conceden todas las oportunidades, y si en el último aliento hay un giro genuino hacia la luz, el giro es honorable. Pero el cambio debe ser real. No solo el miedo a la extinción produce imitación de la devoción, sino reconocimiento genuino y auténtica aspiración a la unión con lo divino, incluso si solo parpadea momentáneamente. Flash es suficiente para establecer una semilla que puede crecer en futuras encarnaciones, y hay dudas sobre qué sucede con las relaciones y el karma del alma que se disuelve. Si una persona que conocemos y tal vez amamos es un alma al final de su ciclo, ¿qué significa para nosotros cuando se disuelve? Blavatsky enseñó que los karmas creados en interacciones con un alma fallida no se pierden, son transferidos. Si hubo una deuda kármica, se pagará mediante circunstancias en una vida futura. No necesariamente con la misma entidad, porque la entidad ya no existirá como individuo, sino a través de situaciones que crean la oportunidad de equilibrar la energía que se generó. El universo lleva una contabilidad precisa. Nada se pierde, incluso cuando uno de los participantes se disuelve, y continúan las relaciones genuinas basadas en una conexión del alma verdaderamente individualizada.
Pero las relaciones con las almas fracasadas siempre fueron unilaterales en cierto sentido. La conexión real de alma a alma no era posible porque otra persona no tenía un alma permanente con la que conectarse. Había una personalidad temporal que podía interactuar, pero no había ningún ego superior que pudiera reconocer y resonar con el ego superior de otro. Entonces, cuando ocurre la disolución, lo que se pierde es solo una forma temporal que de todos modos no persistirá. No hay pérdida de la conexión eterna porque la conexión eterna nunca existió. Esto puede parecer frío o cruel, pero es la realidad de las leyes que gobiernan la evolución de la conciencia. No todas las semillas germinan, no todas las larvas se convierten en mariposas, y no todas las chispas de conciencia que surgen de una fuente cósmica completan el viaje de la individualización. Algunos regresan sin haber logrado su objetivo, y esto es natural, no es un fracaso del universo ni una crueldad de la ley. Es simplemente un hecho que la individualización requiere esfuerzo a lo largo del tiempo. Y sin un esfuerzo dirigido adecuadamente, la individualización no se produce. La forma temporal se disuelve y los elementos vuelven a ser utilizados en nuevos intentos. Y hay una enseñanza adicional que Blavatsky ofreció sobre el propósito de permitir que las almas fallidas se encarnen hasta el final del ciclo, incluso cuando esté claro que no progresarán. ¿Por qué no finalizar el ciclo antes y reciclar los elementos inmediatamente? Explicó que incluso las almas fallidas tienen un propósito en la economía cósmica. Proporcionan oportunidades de aprendizaje para las almas que están progresando. Los encuentros con la crueldad enseñan la compasión. La exposición al materialismo puro pone a prueba el discernimiento. Las relaciones con quienes no pueden corresponder desarrollan el amor incondicional. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento para quienes son capaces de aprender. Y también existe la posibilidad de que en el último momento, la influencia de un alma en progreso pueda catalizar el despertar de un alma en decadencia. No es probable, pero es posible. Así hasta el final, las almas caminan juntas. Algunos suben, algunos bajando, algunos estancados, todo proporcionando contexto y catalizadores para la evolución de todos. Y solo cuando está absolutamente seguro de que no queda ninguna posibilidad de desarrollo, se le permite al alma disolverse. Y hay una dimensión de cómo trabajar con una persona de la que se sospecha que es un alma al final de su ciclo. Blavatsky aconsejó amabilidad, pero también realismo. No hay ningún beneficio en tratar de imponer el desarrollo espiritual a alguien que no tiene la capacidad de responder. Es como intentar enseñar matemáticas avanzadas a un niño que no ha desarrollado las habilidades cognitivas necesarias. No solo no funciona, sino que crea frustración en ambas partes. Es mejor aceptar a las personas donde están, ofrecer la amabilidad y el respeto básico que todo ser merece, pero no desperdicies energía preciosa, tratando de despertar lo que no puede despertar. Y esto no significa abandono, significa discernimiento sobre dónde se puede utilizar la energía de forma eficaz. Hay innumerables almas que están listas para el siguiente paso de desarrollo, pero que necesitan una guía o un catalizador. La energía gastada tratando de forzar el progreso en un alma incapaz de progresar es energía que podría ayudar a un alma lista a florecer. Entonces, la sabiduría consiste en reconocer las diferencias y dirigir los esfuerzos de manera apropiada, no con dureza, sino con claridad sobre la realidad de la situación. Y hay una profunda compasión al reconocer que un alma al final de su ciclo está haciendo lo mejor que puede con las capacidades que tiene. No estás eligiendo fracasar. Las capacidades necesarias simplemente no se han desarrollado en encarnaciones anteriores. Y sin las herramientas necesarias, la tarea de individualización es imposible. Como persona sin brazos, no puedes escalar por muy fuerte que sea tu voluntad. La ausencia de maná superior funcional y de buddhi desarrollado hace imposible establecer la inmortalidad individual. Entonces, el fracaso es inevitable, no por falta de esfuerzo, sino por falta de capacidad fundamental. Y el reconocimiento de esto disuelve el juicio. No hay culpa por fracasar en una tarea imposible. Solo hay tristeza por el potencial no realizado y respeto por un camino que se intentó aunque no se completó. Cada alma que emerge de una fuente cósmica conlleva la promesa de regresar eventualmente consciente y unificada con lo divino. Pero el viaje es largo y lleno de peligros. No todos navegan con éxito. Algunos se pierden en caminos secundarios. Algunos se estancan en niveles insuficientes. Y algunos acaban por disolverse sin haber completado la individualización. Esta es la realidad de la evolución espiritual. No todos los potenciales se actualizan. Y también se enseña cómo esto afecta el viaje mismo. Reconocer la posibilidad de un fracaso final debería motivar una sana urgencia en el autodesarrollo. No entre en pánico ni se desespere, pero un reconocimiento sobrio de que el tiempo no es infinito.
¿Qué oportunidad de individualizar existe dentro de un ciclo determinado y que desperdiciar encarnaciones en busca de gratificaciones temporales en lugar de desarrollo permanente es un riesgo real? Cada vida es una oportunidad preciosa. Cada momento es una oportunidad para elegir una dirección ascendente en lugar de una dirección descendente o lateral. Y la elección no siempre es dramática. Rara vez se trata de una única decisión trascendental. Son miles de pequeñas opciones acumulándose. Elija reflexionar sobre la experiencia en lugar de simplemente reaccionar. Elegir buscar significado en lugar de aceptar la superficie. Elige cultivar las virtudes en lugar de complacerte con los vicios. Elija estudiar enseñanzas espirituales en lugar de ignorarlas. Cada pequeña elección es un voto hacia el futuro. Y la dirección que prevalece mayoritariamente a lo largo de la vida y a través de vidas determina si la individualización progresa o se estanca. Blavatsky también enseñó que hay periodos críticos en la evolución del alma en los que el progreso o el fracaso se vuelven más determinados. No es una vida específica, sino ventanas a través del ciclo, donde las condiciones son particularmente favorables para el avance. Si se aprovechan estas ventanas, se establece un impulso que se transmitirá a través de múltiples encarnaciones futuras. Pero si se desperdician, la recuperación se vuelve cada vez más difícil, hasta que finalmente se alcanza el punto sin retorno, donde la capacidad de responder a los estímulos espirituales se pierde por completo. Y la era actual se describe como uno de esos periodos críticos para la humanidad en su conjunto, fin de un ciclo importante, donde las oportunidades de avance son extraordinarias, pero donde las consecuencias del fracaso también son más definitivas. Las almas que encarnan ahora tienen acceso al conocimiento espiritual que estaba oculto en épocas anteriores. Tienen condiciones de vida que les permiten tiempo para la contemplación y la práctica. Tienen reuniones con maestros y enseñanzas que pueden catalizar una rápida transformación. Pero también enfrentan materializaciones y distracciones sin precedentes que pueden absorber completamente la atención si no se mantiene la vigilancia. Entonces, el periodo actual es de prueba, para la humanidad en su conjunto y para cada alma individual. Quienes aprovechan las oportunidades pueden dar importantes saltos evolutivos, establecer una individualización permanente o avanzar etapas más allá. Pero aquellos que se pierden por completo en el materialismo y la sensualidad pueden quedarse sin sus últimas oportunidades en el ciclo actual. Establecer destino de disolución cuando finaliza el ciclo. Hay mucho en juego, pero esto siempre es cierto en puntos críticos de la evolución. Las grandes oportunidades conllevan grandes riesgos, y resulta reconfortante enseñar que la ley es justa, incluso cuando los resultados parecen duros. Ningún alma recibe menos oportunidades de las que necesita. Se da mucho tiempo. Se organizan numerosas circunstancias, se orquestan encuentros con seres avanzados. Todo lo necesario para el desarrollo se proporciona varias veces a lo largo del ciclo. Si después de todo, esta individualización no se logra, no es por falta de oportunidades, es porque algo en el alma no respondió a los estímulos que despiertan a otras almas. La razón exacta puede ser un misterio, pero el hecho es que esa oportunidad fue suficiente para millones de otras almas. De modo que la insuficiencia es del alma específica, no del sistema o de la ley. Y la disolución, cuando ocurre, no es un castigo, está limpiando, como un jardinero que quita las plantas que no han germinado para dejar espacio a nuevas semillas. No hay ira ni juicio, solo se reconoce que este intento particular no produjo resultados y qué elementos se pueden aprovechar mejor en un nuevo intento. El proceso es impersonal pero no cruel, es la operación de la ley natural en niveles espirituales. Así como un cuerpo que no utiliza los músculos pierde fuerza, un alma que no utiliza las capacidades espirituales las pierde. Y eventualmente se disuelve cuando no se ha construido nada permanente. Y hay un último misterio que Blavatsky insinuó pero no explicó del todo, sobre el destino de las mónadas tras la disolución del alma fallida. Ella dijo que regresa a la fuente cósmica, pero también indicó que no es exactamente igual que antes de surgir. Hay una impresión residual de las experiencias, incluso si no se ha logrado la individualización. Como una semilla que germinó, pero no floreció, deja huellas en la tierra. Estos rasgos influyen en cómo se desarrolla el próximo intento de individualización, no como memoria consciente, sino como tendencias sutiles que pueden hacer que el próximo viaje sea más fácil o más difícil. De modo que incluso el fracaso no es completamente inútil en la economía cósmica. Algo se aprende, aunque no sea por entidad individual que se disuelva, a través de un campo mayor de conciencia del cual todas las almas son expresiones temporales. Se integra el conocimiento sobre qué condiciones facilitan la individualización y qué condiciones la impiden. Y este conocimiento informa la evolución futura del sistema en su conjunto.
así que nada se desperdicia incluso cuando el alma individual falla. La experiencia contribuye a la sabiduría colectiva que guía la evolución de la conciencia a través de los tiempos. Y para aquellos que reconocen señales de un orden anímico estrecho en los demás o que temen reconocerlo en sí mismos, el consejo de Blavatsky fue claro. No es probable si el nivel de vida está estancado, pero es posible si ocurre un despertar genuino. Así que intenta despertar con toda tu energía. Expóngase a las verdaderas enseñanzas. Practica la meditación y la autoobservación. Cultivar las virtudes y trascender los vicios, servir a los demás con compasión. Y lo más importante, dirige repetidamente tu atención a las dimensiones superiores del ser, a cuestiones de significado, propósito y verdad, incluso si las respuestas no llegan fácilmente. El acto de buscar es lo que importa, es lo que crea conexión entre niveles de conciencia, es lo que permite que la individualización comience o continúe, y si reconoce señales en los demás, ofrezca compasión pero no falsas esperanzas. No digas que todo estará bien si claramente no es así, pero tampoco condenes ni abandones. Tratar con amabilidad y respeto. Ofrecer enseñanzas si hay una mínima apertura, pero acéptalo si no hay respuesta. Y dirigir la energía principal a aquellos que puedan responder, para almas en etapas, donde el desarrollo es posible y donde la guía puede marcar la diferencia. Esto es sabiduría, no crueldad. Es reconocer la realidad y trabajar con ella en lugar de luchar contra ella negando lo que es evidente. Y la enseñanza final es que el sistema de evolución de las almas a través de múltiples encarnaciones hacia la individualización y la eventual unión consciente con lo divino es demasiado grandioso para una comprensión completa desde una perspectiva humana limitada. Vemos fragmentos, entendemos los principios generales, pero la inmensidad de los ciclos, la complejidad de las leyes y el misterio del propósito último trascienden la capacidad intelectual. Por eso debe haber humildad al trabajar con el conocimiento que ha sido revelado y confiar en la sabiduría de las leyes, incluso cuando las manifestaciones parezcan duras. Blavatsky ofreció conocimiento sobre las almas al final de su ciclo para no crear miedo ni juicio, pero para ayudar al discernimiento. ¿A qué se dirige adecuadamente la energía? De modo que esa urgencia saludable motiva el autodesarrollo. Y así, esa compasión informada guía las interacciones con todos los seres. Recojo sabiendo que cada uno se encuentra en una etapa diferente de un vasto viaje. Algunos cerca del inicio, algunos en el medio, algunos se acercan al final. Y algunos, lamentablemente, esta vez no completarán el viaje. Pero todos merecen respeto por estar en el camino. Y bondad en reconocimiento de la dificultad del camino que todas las almas intentan, aunque no todas lo completen. Este era el espíritu de enseñanza, verdad sin crueldad, discernimiento sin juicio y urgencia sin desesperación, para que todo el que pueda progrese, y aquellos que no pueden al menos experimentar la bondad mientras se vive la última encarnación antes de regresar a la fuente de donde eventualmente emergerán nuevamente en otro intento de viaje eterno hacia la luz. Einstein once wrote an introduction to a book on astronomy and mentioned this idea of